Si tuviéramos que describir la transformación y representar gráficamente la función coseno dada, observe cómo la función dada está en esta forma aquí. Comencemos identificando los valores de C, A, B y D. Aviso: C es igual a 1 negativo. A es igual a 4 positivo. B es igual a positivo 2. Debe tener cuidado con D. Observe cómo aquí tenemos x menos d y tenemos x más 1 6pi. Necesitamos recordar que x más 1 6pi es equivalente a x menos 1 6pi negativo, y por lo tanto d es negativo 1 6pi. Entonces, cuando tenemos suma, d es negativa, tenemos resta. D es positivo. Se indica una traslación vertical del desplazamiento vertical y dado que C es negativa, la función se traduce o se desplaza hacia abajo el valor absoluto de las unidades C, lo que significa que nuestra función se desplaza hacia abajo una unidad porque C es negativa. Debido a que la función se desplaza una unidad hacia abajo, también lo es la línea media y, por lo tanto, la línea media es y es igual a la negativa. Vayamos y dibujemos y es igual a 1 negativo en el gráfico. ¿Qué es esta línea horizontal aquí? Una unidad debajo del eje X. A continuación, la amplitud es igual al valor absoluto de A, y el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de 4 positivo, que es 4 positivo, la amplitud es 4 positivo. Debido a que A es positivo, no tenemos una reflexión en la línea media. Recuerde que cuando A es negativa, sí tenemos una reflexión en la línea media. A continuación, 2pi divididos por B es igual al período, entonces 2pi dividido por B es igual a 2pi dividido por 2 que es igual a pi. El período es pi unidades. Y finalmente, D indica un desplazamiento horizontal de traslación horizontal, también llamado cambio de fase y dado que D es negativo 1 6pi o negativo pi sobre 6, la función se traduce, el valor absoluto de las unidades negativas de 1 6pi a la izquierda. Entonces, debido a que D es igual a 1 6pi negativo, el gráfico se desplaza. Izquierda 1 6 unidades pi. Entonces, debido a que el gráfico se desplaza a la izquierda 1 6 unidades pi, comencemos dibujando una línea vertical que realmente sea negativa 1 6pi o negativa pi sobre 6 que está aquí. Y porque el período es unidades pi, y ese negativo 1 6pi más 6 6pi es igual a 5 6 unidades pi. También esbocemos una línea vertical en X igual a 5 6 unidades pi o 5 pi sobre 6 que está aquí. Sin embargo, sobre esto aquí, graficaremos un período de la función coseno dada. Para el siguiente paso, dividamos este intervalo en 4 intervalos de paso iguales. Entonces lo cortaré por la mitad. Y cortaré cada mitad por la mitad, que debería estar aquí. También como aquí. Y dado que la línea media es y es igual a 1 negativo y la amplitud es positiva 4, 1 negativo más 4 es positivo 3, a través de todo el valor de la función máxima de 3 positivo, y 1 negativo menos 4 es 5 negativo, tendremos un valor mínimo de función de 5 negativos. Recuerde que al graficar la función básica del coseno durante un período, el patrón es la línea media máxima, la línea media mínima y la máxima. Volviendo a nuestro gráfico, seguiremos el mismo patrón durante este período utilizando estas 4 subvariables iguales. Entonces, para comenzar, comenzaremos al máximo. En X es igual a 1 6pi negativo o pi negativo sobre 6, que está aquí arriba en positivo 3, y luego siguiendo el patrón para la función coseno, volvemos a la línea media, hasta el mínimo, retroceda hasta la línea media y retroceda hasta el máximo. Aquí está la gráfica de un período de la función coseno dada. Antes de graficar más de esta función, completemos las declaraciones anteriores. La primera afirmación es sobre el cambio de fase, el cambio horizontal que queda a 1 6 unidades pi.
Sin embargo, para indicar esto, acabamos de ingresar d, que es negativo 1,6 pi. Recuerde que cuando d es negativo, sabemos que queda el desplazamiento, el valor absoluto de las unidades de luego, la traducción del punto 0,1 es, ¿qué punto? Que es una amina máxima o en la línea media. Recuerde que al graficar la función básica del coseno, el punto 0,1 es el primer punto que graficamos aquí, que es un máximo. Pero debido a que tuvimos un cambio de fase, recuerde un cambio horizontal, este es el primer punto que trazamos, y usted habría emparejado para este punto es negativo 1,6 pi,3. Entonces este punto corresponde al punto 0,1 y la función básica del coseno. Entonces ingresamos entre paréntesis negativo 1,6 pi o negativo pi sobre 6, positivo 3, que es un punto alto y, por lo tanto, este es un máximo. Luego, el período es pi unidades. La mitad del período es 1,2 pi, que también podemos escribir como pi sobre 2. Luego, el punto que es la mitad del período a la derecha del cambio de fase es este punto bajo aquí, con el otro par es pi sobre 3 o 1,3 pi. Negativo 5. Lo cual si se nos preguntara sería un mínimo. Pero antes de irnos, dibujemos más de nuestro gráfico. Para ayudarnos a dibujar más del gráfico, hagamos una línea vertical cada 1/4 del período que estaría aquí a la derecha. Y aquí a la izquierda. Siguiendo el mismo patrón, aquí estamos de vuelta en la línea media, al gráfico se ve algo así a la derecha. A la izquierda, aquí también volvemos a la línea media, y luego para el gráfico se ve algo como esto. Espero que hayas encontrado esto útil.